Mi madre apareció después de años de silencio y exigió el control de mi herencia, afirmando que podríamos volver a ser una familia. Así que la miré a los ojos y le dije, ¿quién ha dicho que quiero ser una familia contigo? Retrocedamos en el tiempo hasta cuando yo tenía unos 6 años. En aquel entonces, la vida parecía bastante tranquila. Vivía en una casa grande con mi madre. Mi padre había fallecido cuando yo era solo un bebé, así que éramos solo nosotros dos. Me dejó una herencia considerable, pero con 6 años, realmente no entendía lo que eso significaba. Solo sabía que mi madre siempre parecía tener dinero y vivía cómodamente. En fin, un día, de la nada, mi madre me sentó. Mike, cariño, tengo que irme a un viaje de negocios. Es muy importante, ¿vale? Vas a quedarte con el tío Rick por un tiempo. Ahora bien, a esa edad, no le di muchas vueltas. El tío Rick era el tío divertido, el que me dejaba ver películas que probablemente no debería haber visto y me compraba caramelos siempre que mi madre decía que no. Así que, en mi cabeza, pensé, genial. Esto va a ser increíble. Me abrazó para despedirse, y recuerdo pensar que solo sería por unos días, tal vez una semana. La despedí con la mano, sonriendo, sin darme cuenta de que sería la última vez que la vería en mucho tiempo. El tío Rick me recogió y los primeros días fueron geniales. Comimos pizza, nos quedamos despiertos hasta tarde viendo películas e incluso me dejó jugar a sus viejos videojuegos. Fue como unas mini vacaciones, y no tenía ni una preocupación en el mundo. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Los días se convirtieron en semanas. Le preguntaba al tío Rick cuándo volvería mi madre, y él simplemente lo ignoraba. ¿Pronto, chico? ¿Pronto? Lo decía con una especie de mirada cansada en sus ojos, como si él mismo no estuviera muy seguro. Las semanas se convirtieron en meses, y fue entonces cuando realmente empecé a sentirlo. Veía a otros niños en la escuela siendo recogidos por sus padres y yo esperaba al tío Rick, preguntándome por qué no era mi madre. Recuerdo que una vez le volví a preguntar, ¿cuándo vuelve mamá? Y fue entonces cuando estalló. Fue la primera vez que lo vi enfadado. Tu madre no va a volver, chico, dijo con voz áspera. Te dejó conmigo, así que deja de preguntar. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero me dolió. Sentí un nudo apretado en el estómago. ¿Por qué me dejaría mi madre? ¿Qué había hecho mal? Vivir con el tío Rick pasó de ser divertido a una pesadilla. Empezó a molestarse conmigo por todo. Si dejaba mis juguetes fuera, gritaba. Si le pedía ayuda con los deberes, suspiraba como si yo fuera el mayor inconveniente del mundo. Decía cosas como, no me apunté para hacer de niñera de un crío y tu madre simplemente te endosó a mí. Empecé a esconderme más en mi habitación. No quería hacerlo enfadar, así que simplemente me mantenía fuera de su camino. Mi habitación se convirtió en mi espacio seguro. Tenía una pequeña radio que escuchaba y me pasaba horas dibujando. Era lo único que me distraía de todo lo demás que estaba pasando. A veces intentaba fingir que mi madre solo llegaba tarde, que cualquier día de estos entraría por la puerta y diría, sorpresa, he vuelto. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, esa esperanza comenzó a desvanecerse. Hay una noche que recuerdo especialmente. Tenía un oso de peluche que mi madre me había dado, uno de esos viejos y gastados con un ojo menos. Lo abracé con fuerza, llorando en silencio, esperando que el tío Rick no me oyera. No quería que me llamara llorón o me dijera que me endureciera. Pero en ese momento, me sentí tan solo. Fue como si todo lo que creía saber sobre mi vida se hubiera desmoronado. Es extraño pensar que un niño de 6 años pudiera sentirse así, pero yo lo sentí. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. La actitud del tío Rick pasó de molesta a directamente cruel. Hacía comentarios sobre cómo estaba comiendo demasiado o cómo le estaba costando dinero. Yo solo era un niño, así que no entendía realmente cómo funcionaba el dinero, pero capté el mensaje. Yo era una carga. Empecé a comer menos incluso cuando tenía hambre e intentaba mantener mi habitación lo más limpia posible solo para evitar más gritos. Pero no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Él seguía enfadándose, dando portazos y, a veces, simplemente se iba durante horas. Me quedaba solo en esa casa grande y silenciosa,
y me preguntaba dónde estaría mi madre. ¿Estaría pensando en mí? ¿Me echaba de menos en absoluto? Recuerdo que una vez encontré un viejo álbum de fotos familiares en uno de los armarios. Había fotos mías de bebé. Fotos de mi madre sonriendo y sosteniéndome, e incluso algunas de mi padre. Me hizo sentir, no sé, como si estuviera viendo una vida que no recordaba. Lo ojeé esperando alguna pista, alguna señal sobre por qué se fue, pero todo lo que vi fueron sonrisas y momentos felices. No tenía sentido. ¿Cómo podía alguien simplemente alejarse de todo eso? Con el tiempo, dejé de preguntar por ella. Supuse que si realmente le importara, ya habría vuelto, pero no lo hizo. Así que, ¿qué sentido tenía aferrarse a una falsa esperanza? Decidí que tenía que cuidar de mí mismo porque nadie más lo haría. Me sumergí en los estudios. Pensé que si no podía controlar lo que pasaba en casa, al menos podría controlar mis notas. Me convertí en el niño callado de la escuela, con la cabeza gacha, simplemente haciendo mi trabajo. Los profesores empezaron a notarlo, diciendo que era superdotado y que tenía mucho potencial. A mí no me importaba todo eso. Solo quería mantener un perfil bajo y sobrevivir. Pero a veces, incluso cuando intentaba concentrarme, veía a otros niños jugando con sus padres, riendo, y me golpeaba de nuevo. Me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui lo suficientemente bueno? No tenía respuestas. Pero las preguntas me mantenían despierto por la noche. No fue hasta años después que me di cuenta de que esas preguntas nunca desaparecerían. Simplemente se convirtieron en parte de mí, como una sombra de la que no podía deshacerme. Es duro cuando eres un niño, ¿sabes? No sabes cómo dar sentido a cosas así. Todo lo que sabes es lo que sientes. Y yo me sentía abandonado. Mirando hacia atrás ahora, entiendo por qué me refugié en los estudios. Era lo único que podía controlar. Sentía que si podía sacar las mejores notas, si podía demostrar que era inteligente, tal vez, solo tal vez, mi madre volvería y estaría orgullosa de mí. Tal vez se daría cuenta de lo que se había perdido. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa esperanza se hacía cada vez más pequeña. Y antes de darme cuenta, solo estaba sobreviviendo, superando cada día uno a uno, tratando de descubrir cómo salir adelante por mi cuenta. Así que, tenía unos 14 años cuando todo esto sucedió. Para entonces, estaba acostumbrado a mantener un perfil bajo, centrarme en la escuela y evitar cualquier problema en casa. Quiero decir, la escuela era mi vía de escape. Era el único lugar donde podía sentir que tenía algo de control, y los profesores realmente parecían apreciarme. Me mantenía reservado, en su mayoría, no tenía amigos cercanos. Era más fácil así, ya sabes, nadie haciendo demasiadas preguntas. Pero entonces llegó este proyecto en grupo. A los profesores les encanta lanzarnos estas cosas como si no se dieran cuenta de lo fastidioso que es que te toque con gente al azar. En fin, me emparejaron con Lisa. Era una de esas personas que parecían tenerlo todo bajo control. Siempre sonriendo, siempre con un gran grupo de amigos. No habíamos hablado mucho antes de eso, pero de repente éramos compañeros, y yo pensando, genial, va a pensar que soy un bicho raro. La primera vez que nos reunimos para trabajar en el proyecto, yo estaba todo torpe y callado, pero a ella no pareció importarle. Simplemente hablaba sin parar como si nos conociéramos de años. Después de un rato, empecé a relajarme y la verdad es que nos llevamos bastante bien. Resultó que era bastante tranquila y no tenía esa actitud estirada que yo esperaba. Entonces, un día, me preguntó si quería ir a su casa a trabajar en el proyecto. Dudé porque, sinceramente, ir a casas de otras personas siempre me pareció extraño, como si no quisiera que nadie viera lo diferente que era mi vida en comparación con la suya. Pero Lisa fue insistente y algo en ella me hizo querer decir que sí. Así que lo hice. Entrar en su casa fue como entrar en un mundo completamente diferente. Quiero decir, su familia era totalmente lo opuesto a lo que yo estaba acostumbrado. Su madre me recibió con una gran sonrisa, como si ya fuera parte de su familia. Hola, Mike. ¿Tienes hambre? He preparado algo de picar. Lo dijo tan casualmente como si no fuera gran cosa. Pero para mí, lo fue.
Ni siquiera podía recordar la última vez que alguien me había preguntado si tenía hambre, y mucho menos me había preparado algo. Y su padre, vaya, era otra cosa. Se sentó y me preguntó sobre la escuela, mis intereses, todo eso. Y bien, Mike, ¿qué te gusta hacer cuando no estás enterrado en libros? Preguntó, genuinamente interesado. Me pilló por sorpresa. Quiero decir, nadie me había preguntado cosas así. Murmuré algunas respuestas, sintiéndome tímido y un poco fuera de lugar, pero me hicieron sentir bienvenido, como si no fuera un extraño entrometiéndome en sus vidas. El hermano pequeño de Lisa incluso vino y me enseñó su colección de videojuegos, insistiendo en que jugáramos juntos. Fue algo tan simple, pero significó mucho para mí. Me di cuenta de que me había estado perdiendo todos esos pequeños momentos que otros niños probablemente daban por sentados. Sentado allí, comiendo galletas caseras y jugando a videojuegos, sentí que así era como imaginaba que debía ser una familia de verdad. Después de eso, Lisa y yo empezamos a salir más, incluso fuera del proyecto. Me invitaba a su casa, y cada vez su familia me trataba igual, como si fuera bienvenido allí. Su madre siempre decía, Mike, ya eres parte de la familia. No necesitas una invitación. Ven cuando quieras. Yo sonreía y asentía, pero por dentro era como una sensación cálida, como si a alguien realmente le importara. Sin embargo, intenté no apegarme demasiado. Quiero decir, no era mi familia. Era la de Lisa. Y una parte de mí tenía miedo de que si me permitía disfrutarlo demasiado, todo desaparecería como todo lo demás en mi vida. Pero Lisa no me dejó alejarme. Siempre decía, oye, vienes a mi casa después de clase, ¿verdad? Y no podía decir que no. Se convirtió en mi mejor amiga. Y su familia se convirtió en ese lugar seguro al que podía ir cuando las cosas con el tío Rick se ponían demasiado difíciles. Hubo un día en que todo se sintió diferente. Había tenido una noche difícil. El tío Rick me había regañado porque dejé una luz encendida, y no paraba de decir cosas como, no eres más que un problema. ¿Por qué tu madre no pudo llevarte con ella? Eso me golpeó duro. Y fui a la escuela sintiéndome bastante mal. Debía de tener una cara miserable porque Lisa me llevó a un lado y me preguntó si estaba bien. Intenté restarle importancia, diciendo que solo estaba cansado, pero no se lo tragó. Mike, ya sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Sea lo que sea que esté pasando, estoy aquí para ti. La forma en que lo dijo, supe que lo decía en serio. Así que, por primera vez, me abrí un poco. No lo conté todo, pero le dije lo suficiente. Como mi madre se fue, como el tío Rick no estaba exactamente encantado de cuidarme. Lisa escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, simplemente puso su mano en mi hombro y dijo, tu madre se lo pierde. Eres una gran persona, y si ella no puede verlo, entonces es su problema. Fue algo tan simple de decir, pero sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Nadie me había dicho algo así antes. A partir de ese momento, la casa de Lisa se sintió como un segundo hogar. Sus padres siempre me preguntaban cómo me había ido el día, y su madre preparaba unas cenas que eran mejores que cualquier cosa que hubiera comido en casa del tío Rick. Era como entrar en otro universo cada vez que cruzaba su puerta. Me sentía seguro allí, como si finalmente pudiera relajarme y ser un niño por un rato. Pero, por supuesto, cuanto más tiempo pasaba allí, más me daba cuenta de lo diferente que era mi vida. Era difícil no comparar. Veía cómo interactuaba la familia de Lisa, cómo bromeaban, cómo sus padres realmente la escuchaban y la apoyaban, y me daba cuenta de lo mucho que me había perdido. Recuerdo pensar, ¿por qué mi madre no podía ser así? ¿Por qué tuvo que irse? Pero guardé esos pensamientos para mí. Lo último que quería era parecer celoso o desagradecido cuando estaban siendo tan amables conmigo. Sin embargo, sabía que no podía quedarme en casa de Lisa para siempre. Cada vez que salía de su casa, era como volver a la realidad. Caminaba a casa temiendo el humor en el que pudiera estar el tío Rick. A veces ni siquiera estaba allí. Estaba fuera hasta tarde haciendo quién sabe qué. Y cuando estaba en casa, era como andar con pies de plomo, tratando de no provocarlo. Empecé a pasar cada vez más tiempo en casa de Lisa. A sus padres no parecía importarles. Si acaso, lo fomentaban.
Mike, no necesitas preguntar. Pásate cuando quieras, decía su padre, dándome una sonrisa tranquilizadora. Y yo quería creerles, pero una parte de mí seguía esperando el día en que se cansaran de tenerme cerca. Quiero decir, ¿por qué querrían lidiar con el hijo de otra persona cuando tenían su propia familia? Pero ese día nunca llegó. De hecho, parecían hacer todo lo posible por hacerme sentir incluido. Un fin de semana, incluso me llevaron a un picnic familiar. La madre de Lisa preparó una cesta enorme de comida, y fuimos todos a un parque. Fue uno de esos días perfectos en los que todo parecía estar bien. Durante unas horas, me olvidé de todas las cosas que pasaban en casa. Me reí, jugué al fútbol con el hermano pequeño de Lisa y, por un momento, sentí que pertenecía a un lugar. Esa sensación de pertenencia era algo que no había sentido en años. Y, sinceramente, empecé a anhelarla. La familia de Lisa me mostró cómo podría ser la vida si tuvieras gente que realmente se preocupara por ti. Me dio un pequeño destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Pero sabía que no debía aferrarme demasiado a la esperanza. La vida ya me había demostrado lo rápido que podían cambiar las cosas, y así estaban las cosas. Tenía esta segunda familia que apreciaba, pero en el fondo, todavía me sentía como un extraño. Estaba agradecido, pero siempre había una voz en mi cabeza recordándome que no me pusiera demasiado cómodo. Después de todo, las cosas buenas no solían durar mucho en mi vida. Así que, tenía 17 años en ese momento, casi terminando la secundaria, y todavía pasaba mucho tiempo en casa de Lisa. Me había acostumbrado a que las cosas fueran de cierta manera. Mi rutina era sólida: escuela, casa de Lisa, casa, y repetir. Pero entonces, de la nada, el tío Rick me suelta una noticia que me dejó helado. Lo recuerdo claramente. Era un sábado por la tarde. Estaba en mi habitación haciendo deberes cuando lo oí gritar desde el salón: «Mike, ven aquí». Me quedé paralizado por un segundo, sin saber qué esperar. Cuando llamaba así, normalmente no era para nada bueno, pero me arrastré hasta allí intentando mantener la calma. Entro y ahí está él, de pie junto a la puerta, con su habitual aspecto molesto. «Tu madre ha vuelto», dice, como si estuviera anunciando el tiempo o algo así. Mi corazón prácticamente se detuvo. Mi madre. Después de todos estos años, no parecía real. Me quedé mirándolo, esperando que dijera que era una broma, pero no lo hizo. «Está fuera», añadió, con tono harto. «Ve a hablar con ella». No sabía qué pensar. Una parte de mí quería salir corriendo por la puerta, abrazarla y preguntarle dónde había estado. Pero la otra parte de mí estaba enfadada, como si, después de todo este tiempo, simplemente apareciera como si nada hubiera pasado. Me temblaban las manos mientras salía. Y cuando la vi, fue como mirar a una extraña. Se veía diferente. Quiero decir, habían pasado casi 10 años, así que por supuesto que sí. Pero aún así, era extraño verla de nuevo. Estaba con un tipo, Jack. Tenía una gran sonrisa pegada en la cara, como si se estuviera esforzando demasiado. Recuerdo pensar: ¿quién demonios es este tipo? «Mike, cariño», dijo mi madre, con los ojos llorosos, como si estuviéramos en una de esas películas de reencuentros. «Te he echado tanto de menos». Me dio un abrazo incómodo y me quedé allí, rígido. No le devolví el abrazo. Quiero decir, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Actuar como si todo estuviera bien? ¿Como si no hubiera desaparecido durante casi una década? Cuando me soltó, me presentó a Jack. «Este es mi marido», dijo. Como si eso tuviera que significar algo para mí. Jack extendió la mano para estrechar la mía, y lo hice. Pero mantuve la guardia alta. Tenía una sonrisa que era demasiado amplia, y tuve el presentimiento de que algo no iba bien. «Hola, amigo. Hemos oído hablar mucho de ti», dijo, sonando demasiado amigable. Mi madre empieza a contar que tuvo que superar algunos problemas personales y que por eso había estado fuera tanto tiempo. Yo solo asentía, sintiéndome entumecido. Problemas personales. Se suponía que eso lo explicaba todo. Esa era su excusa. No cuadraba, pero no iba a montar una escena.
Así que seguí el juego, asentí un poco más y le dije que me alegraba de verla. Pero por dentro, era como si se estuviera gestando una tormenta. Me sentía enfadado, confundido y, sinceramente, herido. Después de unos minutos incómodos, preguntaron si podían entrar, y me aparté, dejándolos pasar a la casa. El tío Rick no estaba por ningún lado. Típico. Probablemente no quería lidiar con el drama, y no podía culparlo por eso. Nos sentamos todos en el salón, y mi madre empieza a hablar de querer arreglar las cosas, de cómo se arrepiente de todo y de cómo quiere que volvamos a ser una familia. Jack interviene, asintiendo y diciendo, queremos estar aquí para ti, Mike. Ahora somos una familia. Todo se sentía tan falso, como si hubieran ensayado este discurso antes de venir. Mantuve mis respuestas cortas, siguiendo el juego, pero mi mente iba a toda velocidad. Quiero decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué aparecer después de todos estos años? ¿Y quién era realmente este tal Jack? Algo no me cuadraba, pero no sabía qué decir ni cómo reaccionar. Ya no era un niño. No iba a ponerme sentimental y empezar a llorar. Había aprendido a mantener la guardia alta. Después de ese día, empezaron a aparecer más a menudo. Mi madre pasaba con comidas caseras, lasañas, lo que se te ocurra. Jack intentaba hacerse el amiguete, ofreciéndose a enseñarme a construir cosas, como un hombre de verdad. Yo seguí el juego, pensando que era más fácil que resistirme. Pero cada vez que se iban, me sentaba en mi habitación mirando la pared, intentando dar sentido a todo. Lisa era la única persona con la que podía hablar de ello. Cuando le dije que mi madre había vuelto, pareció sorprendida pero no exactamente feliz. ¿Estás seguro de que esto es bueno?, preguntó. Me encogí de hombros. No sé. Quiero decir, es mi madre. Lisa suspiró como si no estuviera convencida. Solo no quiero que te vuelvan a hacer daño, dijo. Agradecí que se preocupara por mí, pero no sabía qué hacer. Quería creer a mi madre. Quería creer que realmente estaba intentando arreglar las cosas. Pero la verdad es que había una parte de mí que no se lo creía. Quizás era por todo lo que había pasado o por el hecho de que había estado fuera tanto tiempo. Fuera lo que fuese, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Un día, mi madre apareció con un regalo, un reloj elegante. Sé que me he perdido muchos cumpleaños, así que quería darte algo especial, dijo. Sus ojos se humedecieron. Miré el reloj, todo brillante y caro, y no supe qué decir. Una parte de mí se sintió conmovida, como si tal vez realmente estuviera intentando compensar el tiempo perdido, pero otra parte de mí se sintió extraña al aceptarlo. Las palabras de Lisa estaban grabadas en mi cabeza. Me había advertido sobre que me colmarían de regalos, y ahora estaba sucediendo. Quería creer que mi madre había cambiado, pero la forma en que ella y Jack actuaban, simplemente no me parecía bien. Como, ¿por qué esforzarse tanto en hacer que todo pareciera perfecto de repente? Una tarde, cuando Lisa y yo estábamos juntos, ella volvió a sacar el tema. Mike, sé que quieres creer que han cambiado, pero ¿no te parece todo demasiado repentino?, preguntó. Me puse a la defensiva, como siempre hago cuando no quiero admitir que algo me molesta. Solo están intentando recuperar el tiempo perdido, Lisa. ¿Qué hay de malo en eso? Ella suspiró y me miró muy seria. No me fío de Jack. La forma en que habla, la forma en que actúa. Simplemente me da mala espina. Puse los ojos en blanco, intentando ignorarlo. Estás imaginando cosas. Solo intentan ser una familia. Pero sus palabras me siguieron molestando. Intenté sacarlas de mi cabeza, pero había una sensación persistente que no podía ignorar. Empecé a prestar más atención después de eso. Pequeños detalles empezaron a destacar, como la forma en que Jack siempre parecía llevar la conversación hacia el dinero. Decía cosas como, entonces, Mike, tienes un futuro brillante por delante. ¿Algún plan para la universidad? Pero la forma en que lo decía se sentía más como si estuviera pescando información que como una charla amistosa. Y mi madre, se ponía nerviosa cada vez que mencionaba la herencia de mi padre. Noté que no quería hablar de ello, lo que solo me hizo sospechar más. Pero seguí el juego, fingiendo que todo estaba bien.
Necesitaba tiempo para resolver las cosas. Sabía que algo pasaba, pero aún no tenía pruebas. Y hasta que las tuviera, no iba a sacar conclusiones precipitadas. Ya no era un niño. Había aprendido a mantener la guardia alta. Pero en el fondo, sabía una cosa, no podía confiar en ellos. Todavía no, y esa sensación, ese instinto, estaba a punto de llevarme a un lugar que nunca esperé. Así que, estoy con mi rutina habitual, escuela, salir con Lisa, evitar los cambios de humor del tío Rick, y las cosas parecen estar bien en la superficie. Pero ahora, cada vez que mi madre y Jack vienen, presto atención a cada pequeño detalle. Noté cómo Jack siempre encontraba una manera de sacar el tema del dinero, como si estuviera tratando de averiguar cuánto sabía yo. Y mi madre se quedaba callada cuando él lo hacía, simplemente asintiendo. Empezaba a quedar claro que, fuera lo que fuese que tramaban, no se trataba solo de reconectar. Entonces, una noche, todo cambió. Estaba en la cocina cogiendo algo de comer cuando los oí hablar en el salón. Estaba a punto de entrar cuando algo en sus voces me hizo detenerme. No se reían ni charlaban como de costumbre. Susurraban, y no sonaba amigable. Me quedé escondido a la vuelta de la esquina, escuchando atentamente. La voz de Jack era baja, pero sonaba frustrado. Tenemos que conseguir ese dinero, Clare. Dijiste que sería fácil. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Mi madre respondió, sonando estresada. Lo estoy intentando, pero Mike no es tan ingenuo como crees. No podemos simplemente llegar y pedírselo. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Así que era eso. Toda esta reunión, todas las visitas, los regalos, estaban intentando conseguir la herencia de mi padre. Me apoyé contra la pared, sintiendo una mezcla de ira y dolor. Quiero decir, ya lo sospechaba, pero oírlos hablar de ello así, como si yo fuera un peón en su plan, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era como si todo lo que temía fuera verdad. No volvieron porque se preocuparan por mí. Volvieron porque querían lo que era mío. Volví silenciosamente a mi habitación, con la mente a toda velocidad. Me sentí estúpido, como si debiera haberlo visto venir antes. Lisa me había advertido, y no quise creerla, pero tenía razón desde el principio. Estaba demasiado desesperado por tener una familia de nuevo que ignoré todas las señales. Pero esa noche, mientras yacía allí mirando al techo, tomé una decisión. Si pensaban que yo era solo un niño tonto que les entregaría mi herencia, se iban a llevar una sorpresa. Al día siguiente en la escuela, no pude concentrarme en nada. No dejaba de reproducir su conversación una y otra vez en mi cabeza. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de qué. Durante el almuerzo, encontré a Lisa y le conté todo lo que había oído. Me miró, con los ojos muy abiertos. Mike, sabía que algo pasaba, pero esto es peor de lo que pensaba. No dudó ni un segundo. Tenemos que averiguar más. Si realmente van tras tu dinero, necesitamos pruebas. Asentí, agradecido de que siempre estuviera a mi lado. Ideamos un plan. Cada vez que estuviera cerca de mi madre y Jack, intentaría grabar nuestras conversaciones. Pensé que si podía pillarlos diciendo algo en una grabación, tendría algo que usar en su contra si intentaban algo. Ese fin de semana, mi madre y Jack me invitaron a almorzar, diciendo que querían pasar tiempo de calidad juntos. Normalmente, habría dicho que no, pero esta vez, lo vi como una oportunidad. Escondí mi teléfono en el bolsillo con la grabadora encendida, asegurándome de que estuviera en el ángulo correcto para captar todo lo que dijeran. Estábamos sentados en el restaurante, y ellos estaban montando su espectáculo habitual, sonriendo, preguntando por la escuela, fingiendo que les importaba mi vida. Pero entonces Jack empezó a dirigir la conversación hacia la universidad. Entonces, Mike, ¿has pensado en lo que harás después de la secundaria? La universidad es cara, ya sabes. Pero apuesto a que estás preparado con la herencia de tu padre, ¿verdad? Intenté actuar con naturalidad, encogiéndome de hombros como si realmente no lo supiera. No he pensado mucho en ello, mentí. Jack se inclinó un poco, bajando la voz como si estuviera compartiendo un gran secreto. Bueno, tu madre y yo hemos estado pensando.
Sabemos que es mucho para manejarlo solo, y solo queremos asegurarnos de que tomes la decisión correcta. Me quedé en silencio, dejándolo hablar. Estaba haciendo eso de fingir preocupación, pero ahora ya sabía la verdad. Podríamos ayudarte a administrarlo. Ya sabes, solo temporalmente, para asegurarnos de que se invierta correctamente. No tendrías que preocuparte por nada. Casi me río de lo obvio que estaba siendo, pero mantuve la cara seria. Lo pensaré, dije, haciéndome el tonto. Por dentro, estaba furioso. Estaba tan claro ahora. Todo lo que estaban haciendo era solo para llegar a mi dinero. Más tarde, le mostré la grabación a Lisa. «¿Ves? Están tratando de echarle mano», dije, con la voz temblorosa de ira. Ella asintió, con el rostro serio. «Necesitamos más. Una grabación podría no ser suficiente. Si lo niegan, necesitas hacer que hablen de nuevo, y esta vez, asegúrate de que admitan lo que realmente están planeando». Empecé a vigilar cada uno de sus movimientos. La siguiente vez que vinieron, actué como si finalmente estuviera abriéndome a ellos. Les dejé hablar de la familia, de cómo querían arreglar las cosas. Fue difícil fingir, especialmente cuando todo lo que sentía era ira, pero sabía que tenía que jugar a largo plazo. Jack pareció caer en la trampa. Se sintió más cómodo hablando de sus problemas y de cómo habían pasado por momentos difíciles. Mencionó malas inversiones, problemas de dinero y cómo necesitaban ayuda. Fingí sentir lástima por ellos, asintiendo como si estuviera considerando ayudar. Finalmente, Jack se lanzó. «Sabes, Mike, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero todavía estamos en un aprieto. Si pudieras ceder una pequeña parte de la herencia solo para que nos recuperemos, te lo devolveríamos tan pronto como pudiéramos». Ese era el momento que había estado esperando. Me aseguré de que la grabadora captara cada palabra. «Lo pensaré», le dije, fingiendo dudar. Mi madre intervino. «Mike, solo queremos lo mejor para ti. Somos una familia. Las familias se ayudan mutuamente». Oírla decir eso casi me hizo estallar, pero me contuve. En todo caso, me hizo estar más decidido a sacar la verdad a la luz. Después de que se fueran, escuché la grabación con Lisa. Ella asintió, satisfecha. «Tenemos suficiente. Están tratando de manipularte para que renuncies a tu dinero». Pasamos horas revisando todo lo que había grabado, asegurándonos de tener un caso sólido. Fue difícil aceptar que mi propia madre, la persona que se suponía que debía preocuparse por mí, solo me estaba utilizando. Pero sabía que no podía dejar que ganaran. Había trabajado demasiado para llegar a donde estaba, y no iba a permitir que nadie me lo quitara. Esa noche, sentí una extraña sensación de alivio. Era como si finalmente tuviera algo de control sobre la situación. Sabía lo que tenía que hacer, y esta vez, me aseguraría de que no se salieran con la suya. No más seguir el juego. Iba a contraatacar. Y aquí estamos. Después de todo el sigilo y las grabaciones, finalmente tenía las pruebas que necesitaba. Mi madre y Jack habían estado intentando estafarme para quitarme mi herencia. Y ahora era el momento de enfrentarlos. Pero sabía que no podía simplemente correr hacia ellos gritando lo que sabía. Tenía que ser inteligente al respecto, asegurarme de que no pudieran escabullirse. Lo primero que hice fue hablar con Lisa. Ella había sido mi roca durante todo esto, y confiaba en ella más que en nadie. Nos sentamos y revisamos todo lo que tenía. Grabaciones, notas, todo. «Necesitamos un plan», dijo, con la mirada seria. «No puedes simplemente mostrarles lo que tienes. Podrían intentar tergiversar las cosas o, peor aún, destruir las pruebas». Tenía razón. Si se enteraban de lo que estaba haciendo demasiado pronto, podrían arruinarlo todo. Así que ideamos un plan para pillarlos con las manos en la masa. Tenía que hacerles pensar que estaba listo para entregar el dinero. Sé que suena arriesgado, pero era la única forma de conseguir que lo admitieran todo directamente. Necesitábamos algo que no pudieran negar más tarde. Llamé a mi madre esa noche. «Oye, he estado pensando en lo que tú y Jack dijeron», le dije, tratando de sonar inseguro. «Tal vez podríamos reunirnos y hablar más sobre ello».
Prácticamente pude oír su alivio a través del teléfono. Oh, Mike, eso es genial. Quedemos mañana para cenar, ¿vale? Podemos hablar de todo. Perfecto. Eso era exactamente lo que quería, una oportunidad para tenerlos a los dos en un solo lugar. Me aseguré de que todo estuviera preparado, e incluso le pedí a Lisa que se quedara en el restaurante como respaldo, por si las cosas se torcían. Ella aceptó, diciendo, lo tenemos controlado, Mike. No te preocupes. A la noche siguiente, me presenté en el restaurante con mi teléfono listo, la grabadora metida en el bolsillo como antes. Encontré a mi madre y a Jack sentados en una mesa, todos sonrisas, como si no hubieran pasado los últimos meses intentando estafarme. Hola, amigo, dijo Jack, dándome esa falsa sonrisa amistosa suya. Forcé una sonrisa y me senté, tratando de parecer lo más relajado posible. Pasamos por la charla trivial durante un rato, cómo iba la escuela, cuáles eran mis planes para después de la graduación. Seguí el juego, pero cada vez que Jack volvía a llevar la conversación al dinero, yo asentía, actuando como si realmente lo estuviera considerando. Sé que ustedes dos han estado tratando de ayudar, dije, fingiendo dudar. Y lo aprecio. Tal vez tengan razón. Me vendría bien un poco de orientación. Los ojos de Jack se iluminaron como si acabara de ganar la lotería. Bueno, solo estamos aquí para ti, Mike. Queremos asegurarnos de que estés bien cuidado. Mi madre asentía como si su vida dependiera de ello. Somos familia y las familias se apoyan mutuamente, añadió, tratando de sonar genuina. Les dejé seguir hablando y pronto Jack empezó a hablar sobre cómo debería transferir parte de la herencia a una cuenta que él había creado para mi beneficio. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi rostro neutral. Vale, estoy abierto a eso, dije. Pero quiero asegurarme de que todo se haga legalmente. Estaba pensando que podríamos reunirnos con un abogado para asegurarnos de que todo esté en regla. La cara de Jack se crispó por un segundo, y supe que había tocado un punto sensible. Trató de disimularlo, sonriendo de nuevo. Por supuesto, por supuesto. Queremos asegurarnos de que estés protegido, después de todo, pero mi madre parecía nerviosa, como si tuviera miedo de lo que pudiera venir después. Presioné un poco más. De hecho, tengo un amigo abogado que dijo que podría pasar por aquí ahora mismo. Está bien. Dije, tratando de actuar con naturalidad. La verdad era que ya lo había arreglado todo. El padre de Lisa era abogado y accedió a ayudarme con esto. Quería testigos, gente que pudiera respaldarme si las cosas se ponían feas. La sonrisa de Jack vaciló, y los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Mike, cariño, no hay necesidad de eso, dijo, con la voz temblorosa. Confiamos el uno en el otro, ¿no? Fue entonces cuando supe que estaban entrando en pánico. No esperaban que involucrara a un abogado. Sí, pero solo quiero asegurarme de que todo esté claro, dije, manteniendo un tono amigable. Es una gran decisión, ¿verdad? Pude ver cómo ambos empezaban a sudar. Jack abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, el padre de Lisa entró con un aspecto profesional que gritaba nada de tonterías. Hola, soy el señor Collins, el representante legal de Mike, dijo, sentándose a mi lado. Entiendo que hay una discusión sobre la transferencia de activos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Jack intentó restarle importancia, diciendo, solo estábamos hablando de algunas ideas. Nada serio. Pero no iba a dejar que se echaran atrás. En realidad, Jack, antes decías que necesitabas el dinero para ayudar con algunas deudas, ¿verdad? Me lanzó una mirada como si quisiera estrangularme allí mismo, pero con el padre de Lisa sentado a mi lado, no tuvo más remedio que seguir con la farsa. Bueno, sí. Solo una ayuda temporal, murmuró, claramente molesto. Ah, sí, dijo el señor Collins, levantando una ceja. Porque si le está pidiendo a Mike que transfiera cualquier parte de su herencia, debe documentarse adecuadamente. De lo contrario, podría considerarse manipulación financiera. Mi madre parecía a punto de llorar. Mike, solo queremos lo mejor para ti. No haríamos nada para hacerte daño, insistió. Pero la farsa había terminado.
podía verlo en sus caras. Sabían que habían perdido. Fue entonces cuando saqué mi teléfono, reproduciendo las grabaciones que había recopilado durante las últimas semanas. Las voces de mi madre y Jack llenaron la habitación, sus palabras claras como el día. El rostro de Jack se puso pálido y la mano de mi madre empezó a temblar. Esperábamos que pudieras ceder tu herencia, decía la voz de Jack desde la grabación. Estamos en un aprieto. Jack intentó alcanzar la mesa como si fuera a coger mi teléfono, pero el padre de Lisa lo detuvo. Yo no haría eso si fuera usted, dijo con calma. Todo se está grabando. Mi madre se derrumbó entonces. Empezó a llorar, diciendo que lo sentía, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, pero yo solo la miré, sintiéndome vacío. ¿Que no querías que esto pasara? Lo estuviste planeando todo el tiempo, dije, con voz firme. Confié en ti y trataste de utilizarme. Jack no fue tan emocional. Se reclinó en su silla, con el rostro impasible. Bien, nos has pillado. Pero no actuemos como si fueras un niño inocente. Has estado viviendo del dinero de tu padre durante años, y solo intentamos conseguir nuestra parte. Oír eso fue como un puñetazo en el estómago, pero también lo dejó todo claro. Esto no era sobre la familia. Era sobre la codicia, simple y llanamente. Fuera, dije, señalando la puerta. Los dos, he terminado. Se fueron, mi madre todavía llorando y Jack murmurando por lo bajo. Cuando se hubieron ido, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. El padre de Lisa me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, Mike, dijo. Lisa, que había estado esperando justo fuera, entró y me dio un abrazo. Estoy orgullosa de ti. Te defendiste. Asentí, pero la verdad es que me sentía un poco roto. Había querido una familia, y ahora no tenía ninguna. Pero al mirar a Lisa y a su padre, me di cuenta de que todavía tenía gente que se preocupaba por mí, gente que me cubría las espaldas. Quizás no era el final que esperaba, pero al menos era real. Y a veces, eso es todo lo que puedes pedir.